domingo 1 de junio. Nosotros desmentimos el comunicado de la Policía Nacional, que ellos despejaron a los manifestantes en el día de hoy. Esto es falso. En ningún momento han despejado a la comunidad. La comunidad se ha quedado en sesión permanente. Lo que sí podemos decir, hasta que no se derogue la ley 462, el memorándum de entendimiento de Panamá con los Estados Unidos y la posible reapertura de la mina, esta comunidad seguirá en pie de lucha. ¡Eso! Lo que sí podemos decir es que ante la faz de la nación, esta comunidad valiente y heroico doblegó 3 veces a Senafrón. Hoy, hoy será reforzado con la Policía Nacional de Unidad de Control de Multitudes. Si ellos siguen con la represión, ambos tomarán la misma consecuencia, que se tienen que doblegar ante este pueblo valiente. ¡Sin lucha! ¡Un pueblo unido! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva el pueblo tierralteño! ¡Viva! ¡Viva el pueblo tierralteño! ¡Viva! ¡Viva Panamá! ¡Viva! ¡Abajo la corrupción! ¡Abajo la corrupción! ¡Abajo la corrupción! ¡Abajo la ley 462! ¡Abajo la ley 462! ¡No a la reapertura de la mina, que es del interés del gobierno! ¡Viva Panamá! ¡Viva! ¡Viva Panamá! ¡Viva! ¡Viva Panamá! ¡Viva! ¡Un pueblo unido! 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 ¿Y quién nos enseñó a luchar? ¿Y quién nos enseñó a luchar? Esta lucha no es de uno. Esta lucha no es de uno. ¡Viva el pueblo panameño! ¡Viva! ¡Viva el pueblo panameño! ¡Viva! ¡Viva el pueblo panameño! ¡Viva el pueblo panameño! ¡Viva! ¡Viva el pueblo panameño! ¡Viva! Enviamos un mensaje a ese Senafrón. ¿Cuál es el miedo de enfrentarse con los norteamericanos para enfrentarse a los humildes, inocentes niños que viajan por la calle? Ellos saben que son niños indefensos y le han quitado la vida. Ya hemos visto que anteriormente este gobierno lleva bajo sus hombros varias víctimas y nuevamente lo han volvido a hacer en este año 2021. Así que rechazamos esa nefasta ley de la reforma de la Caja de Seguro Social, la 462. Abajo la ley 462.